Buscamos en nuestras Biblias Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y vamos a estar leyendo el versículo 1 inicialmente. Daniel 3, 1. Dice así la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Si hemos estado poniendo atención a lo que hemos estudiado del libro de Daniel, entonces habremos notado que Daniel nos describe con mucha claridad el mundo. No solo nos describe el espíritu del mundo, sino que también nos describe su condición. Y Babilonia es esa ilustración del mundo. Babilonia era ese lugar de perversiones y pecado. Era ese lugar en donde los hombres viven para hacer dinero, para el éxito, para vivir y experimentar los placeres de la vida. Babilonia era el mundo de la seducción. Pero era también el lugar en donde se manifestaba la rebelión del hombre en contra de su creador. Y es lo que hemos visto descrito por Daniel hasta este momento. Y es lo mismo que vemos en el día de hoy. No solo vemos al hombre entregándose a los mismos pecados que vemos aquí en Babilonia. No solo experimentamos nosotros y percibimos en este mundo esa misma seducción de Babilonia, sino que también es evidente ese odio del hombre hacia aquel que lo formó. Pero Daniel también nos describe con mucha claridad la manera en la que viven aquellos que conocen al Señor Jesucristo por la fe. Y cómo viven aquellos creyentes en este mundo de seducción y rebeldía. Describiéndonos esos obstáculos y pruebas que enfrentaron Daniel y sus amigos. El libro comprueba la veracidad de aquellas palabras del apóstol Pablo cuando le dijo a aquellos hermanos en Hechos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque así es la vida del creyente en este mundo. Se trata de vivir una vida por la fe, independientemente de nuestras circunstancias, teniendo la certeza de lo que nosotros esperamos de parte de Dios, estando convencidos de esas promesas suyas que aún no podemos ver, obedeciendo a Dios en su palabra, sabiendo que Él es el galardonador de aquellos que le buscan. Así vivieron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así debemos vivir nosotros también. Pero si hay algo que Daniel nos describe, y el cual es el punto del libro, es a su grande y majestuoso Dios. Es a Él a quien Daniel nos describe, contrastándolo con el mismo Nabucodonosor y con los falsos ídolos de Babilonia. Daniel deja claro que el único soberano del universo es su Adonai. Contrastándolo con los sabios y la sabiduría de Babilonia, Daniel deja claro que el único en el que está y al que le pertenece la sabiduría es a su Dios. Y contrastándolo con Babilonia y el resto de los reinos de este mundo, Daniel afirma con toda claridad que el único al que le pertenecen el poder y la gloria por la eternidad es a nuestro Dios. Y aquí en el capítulo 3, Daniel va a seguir mostrándonos esas mismas cosas. Nos va a mostrar nuevamente al mundo y su manera de actuar. Nos va a mostrar la manera en la que vive el creyente en este mundo. Pero sobre todo, nos va a mostrar lo maravilloso que es nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Lo vamos a hacer dividiendo este capítulo 3 en 4 puntos. Primero vamos a ver la acción del rey Nabucodonosor. Después vamos a ver la acción de los caldeos. En tercer lugar vamos a ver la acción de los judíos. Y finalmente veremos la acción de Dios. Veamos entonces el primer punto, la acción del rey Nabucodonosor, versículos 1 al 7. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura,
en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Nosotros realmente no sabemos ¿cuánto tiempo después suceden estos eventos que se nos narran aquí en el capítulo 3? Algunos académicos piensan que probablemente esto ocurrió muchos años después de los eventos que ocurrieron en el capítulo 2, de ese sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, en un tiempo en los que Nabucodonosor y Babilonia habían tenido algunos problemas de divisiones en el imperio. Pero la verdad es que Daniel no nos da una fecha específica. Él simplemente espera que nosotros veamos la estrecha relación entre el sueño y las acciones de Nabucodonosor en el capítulo 3. Eso es lo que Daniel quiere que nosotros entendamos. Eso es lo que él nos quiere mostrar. Y Daniel nos dice que después de haber soñado aquel sueño que mantuvo a Nabucodonosor despierto por tantos días, por tantas noches, un día Nabucodonosor decide hacer una estatua de oro. Tampoco sabemos si era una imagen de sí mismo o una imagen de su dios Merodach, que era el dios a quien Nabucodonosor le ofrecía culto. Eso no lo sabemos. Probablemente era una imagen de un hombre, probablemente Nabucodonosor mismo. Tampoco sabemos si era una estatua de oro puro o nada más enchapada de oro. Sabemos que para este tiempo Babilonia tenía el oro suficiente como para edificar una estatua de oro puro de ese tamaño. Pero de nuevo, Daniel no nos brinda esa información y eso no es lo que nos debe interesar aquí. Lo que sí nos dice es que era una estatua de oro gigante, 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Es decir, más o menos una altura de 30 metros de altura. Para algunos académicos, esos 6 codos de ancho representan la base sobre la cual estaba esa estatua. Y de hecho, se ha encontrado una base enorme donde pudo haber estado una estatua semejante en Babilonia. Lo cierto es que era una estatua de enormes proporciones. Imagínense, casi 9 pisos de altura. Además se nos dice que la estatua fue levantada en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y han habido debates sobre dónde quedaba realmente este lugar. Literalmente el lugar donde Nabucodonosor levantó esta imagen fue en la planicie o en el valle de Dura. Es por eso que la mayoría de académicos creen que Dura no era un lugar muy lejos de la capital, sino que era ahí mismo, en Babilonia, en el valle de Sinar. Fue allí donde el rey Nabucodonosor levantó aquella estatua. Y nosotros debemos notar las veces que se repiten en este capítulo esa frase, la estatua que Nabucodonosor levantó. La levantó. Eso es algo importante para nosotros, refiriéndose a esa acción de Nabucodonosor. Porque lo que Daniel quiere que nosotros entendamos es que esto fue algo voluntario y premeditado de parte del rey. Él la levantó. Nadie lo tuvo que convencer, nadie lo tuvo que invitar a hacer esto. Él lo hizo y lo ideó solo. Él levantó aquella imagen. Ahora es claro que esta acción de Nabucodonosor tenía un carácter religioso. Esto no era algo meramente político, esto era una acción religiosa.
El propósito de Nabucodonosor era afirmar una postura religiosa con respecto a los demás. Fue por eso que invitó a todos los poderosos en Babilonia. Y notemos que Daniel menciona 7 clases de oficiales y los cita desde el mayor rango hasta el menor. Sátrapas, o lo que son también los príncipes, que eran los gobernantes de esas grandes porciones del imperio babilónico. Magistrados y capitanes, o los prefectos, que eran los que estaban a cargo de regiones más pequeñas del imperio. Los oidores o administradores, los tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores, o también magistrados policiales. Todos ellos fueron convocados por Nabucodonosor para que participasen de esta dedicación de la estatua que Nabucodonosor había levantado. De nuevo, esto era algo religioso. Por eso leemos la gran cantidad de instrumentos musicales ahí, porque esto era una actividad religiosa. Y allí en Dura, la lealtad de los hombres al rey iba a ser probada. Y ellos le iban a demostrar esa fidelidad a Nabucodonosor, adorando esa estatua que él había levantado en el valle de Dura. Fue para eso que el rey puso a este pregonero, literalmente a un heraldo, que anunciaba a todos los presentes que al oír el sonido de toda esa banda musical, ellos debían postrarse y adorar aquella imagen. La amenaza era que si no participaban de este culto idolátrico, Nabucodonosor los iba a echar a los rebeldes en un horno de fuego ardiendo. Y nosotros ya sabemos que el rey era capaz de tal cosa. En el capítulo 2 nosotros vimos que a él no le tembló la mano para mandar a asesinar a todos los sabios en Babilonia. Él era capaz de echar al rebelde, al que se rehusara a postrarse y adorar a la imagen aquella que levantó, lo echaría en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué pasó? Bueno, la banda tocó la música y dice: y todos los pueblos, naciones y lenguas, versículo 7, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en el capítulo 3? ¿Cuál es la relación que Daniel quiere que nosotros veamos entre este capítulo y el capítulo 2? En el capítulo 2 Dios le había mostrado a Nabucodonosor en un sueño lo que sería de todos los reinos de este mundo. Por medio de un sueño, de una imagen, de un hombre conformado por diferentes metales: oro, plata, bronce, hierro. El Señor le había mostrado a Nabucodonosor lo que sería de todos los reinos de la tierra. Él le había enseñado a Nabucodonosor que todos los reinos de la tierra, incluyendo el suyo, iban a ser destruidos un día por Dios. Dios se encargaría de destruirlos a todos los reinos terrenales y establecería un día su reino por la eternidad. Bueno, Nabucodonosor aquí en el capítulo 3 está refutando esa verdad de Dios. Él está refutando esa verdad que Dios le había revelado a él por medio de aquel sueño y la interpretación que Daniel le había dado a él. Él estaba diciendo a Dios así: no, tú me dijiste que yo soy la cabeza de oro. No, mi reino será eterno. Todo será oro, porque mi reino perdurará para siempre. No el tuyo, Dios. No el tuyo, Jehová, Dios de Daniel. Mi reino será eterno para siempre. Por eso es que él hace una imagen, no solo la cabeza de oro, toda de oro. Porque lo que él está queriendo decir con esa imagen es que su reino será eterno, no el de Dios. Por eso es que Nabucodonosor convoca a todas esas personas. Y notemos cómo lo describe Daniel. Él describe gente de todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿Dónde más escuchamos esa frase? ¿En qué otro libro de la Biblia aparece esa frase una y otra vez? Nabucodonosor quiere decirle a Dios: mira, todos los hombres me sirven a mí. El reino de Babilonia, el reino de los hombres será uno para siempre. Por la eternidad seremos uno. Y tu reino no nos destruirá.
De nuevo, lo que está sucediendo aquí con esa estatua es algo completamente teológico. Porque ¿a qué le suena esto, mis hermanos? ¿A qué le suena Nabucodonosor levantando una imagen para que todos los hombres la adoren y se unifique, por así decirlo, el reino de los hombres? ¿Dónde más leemos algo parecido? Génesis capítulo 11. Lo que estamos leyendo aquí es la historia de la humanidad. Los hombres unidos en contra de su creador y en contra de su voluntad. Buscando su propia gloria y no la del creador. Lo mismo que ocurrió siglos antes en la Torre de Babel es lo que el rey Nabucodonosor está resucitando aquí en el valle de Dura. En el valle de Sinar, en Babel, en el mismo lugar. Él está uniendo a todos los hombres, como se reunieron todos en Babel, en Génesis 11, para unirse en contra de su creador. Para decirle a Dios, no, nuestro reino será el que va a prevalecer, no el tuyo. Dios había dividido a los hombres por causa de su rebeldía en contra de él, pero según Nabucodonosor, él los volvería a unificar. Pero lo haría por medio de la idolatría, haciendo que los hombres idolatraran o adoraran esa imagen. Aquella imagen entonces representaba lo mismo que representó la Torre de Babel. Esa estatua de oro de pies a cabeza representaba la rebeldía del hombre contra su creador. Esa fue la acción de Nabucodonosor. Lo que hizo al levantar aquella estatua fue rebelarse contra su creador y contra su voluntad para él. Tú no me vas a quitar mi reino. El mío va a ser eterno y no el tuyo. Y es lo mismo que vemos el día de hoy. El mundo desea engañarnos a nosotros con el propósito de unirnos a Él, de que nos unamos a Él. En contra de nuestro Dios, de que vivamos para el mundo, de que nos esforcemos por el mundo, de que le entreguemos todo nuestro ser al mundo. Eso es lo que el mundo quiere. Este mundo perdurará, es lo que nos susurran a nosotros el mundo. Este mundo de placeres no tendrá fin, viva para el mundo. Pero por medio de Daniel, Dios nos muestra esta verdad. Los reinos de este mundo serán destruidos. Este mundo les llegará a su fin. Y lo único que va a permanecer por la eternidad es el reino de Dios. ¿Para cuál reino va a vivir usted? Lo que vemos aquí fue lo mismo que vimos en Apocalipsis capítulo 13. ¿Recuerdan? Cuando vemos aquella bestia satánica saliendo del mar. En el versículo 7 leemos que a ella se le dio toda autoridad. ¿Sobre quién? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué se nos dice en el versículo 8 de Apocalipsis 13? Que aquella bestia la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo mismo que vemos aquí en Daniel. Todos los incrédulos y rebeldes adorando, unidos adorando aquella imagen, excepto los 3 que le pertenecían a Dios. La acción entonces de nuevo de Nabucodonosor representa la rebeldía del hombre natural contra Dios, queriendo hacer su propia voluntad antes que la voluntad del Creador, queriendo vivir para su propia gloria antes que para la gloria del Creador. Sin embargo, algo había ocurrido. No todos los hombres que estaban allí presentes obedecieron las palabras del pregonero. De hecho, de toda la multitud reunida en Dura, 3 hombres permanecieron de pie. ¿Y qué hicieron entonces los caldeos? Y este es el segundo punto del sermón, la acción de los caldeos. Versículos 8 al 15. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego.
estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Cuando Daniel menciona a estos caldeos, él pudo haberse estado refiriendo simplemente a hombres babilonios. Recuerden que a los babilonios les decían caldeos también. Entonces, estos hombres pudieron haber sido meros babilonios. Sin embargo, Daniel ya ha usado ese término en los capítulos previos. Y de hecho, de todas las veces que Daniel usa ese término caldeos, solamente 3 ocasiones lo usa para hablar acerca de los babilonios de manera general. En las otras ocasiones las usa como un sinónimo para los sabios, astrólogos y magos de Babilonia, como vimos la semana pasada. Y muy probablemente es a estos hombres a los que está haciendo referencia aquí Daniel. Recordemos que Dios había hecho que Nabucodonosor pusiera a Daniel, Ananías, Misael y Azarías por encima de todos esos sabios y magos. No solo eran jóvenes, sino que detrás de eso eran judíos, ni babilonios eran judíos. Y estaban por encima de todos los sabios de Babilonia. Bueno, muy probablemente resentidos, celosos, ven a estos 3 judíos desobedeciendo al rey. Y la acción que toman es ir a Nabucodonosor y traicionarlos. Debemos notar que Nabucodonosor no fue quien los vio. Probablemente así de grande era la multitud que había. Pero si ellos no van a Nabucodonosor y los acusa, Nabucodonosor ni cuenta se hubiera dado. En sus celos y envidia, algunos de estos sabios de Babilonia aprovechan la oportunidad para deshacerse de sus jefes. Y lo hacen entonces yendo al rey y acusándolos. Y notemos sus palabras: Rey para siempre vive. En otras palabras, que tu deseo de que tú y tu reino sean eternos se cumpla. No hay mejor manera de atraer los oídos de un megalomaniático como Nabucodonosor que con palabras dulces, para que los escuche. Y eso fue lo que hicieron. Tú diste una orden de que todos los hombres adoraran tu imagen. Bueno, hay unos judíos que tú pusiste sobre los negocios de Babilonia que no te respetan. Ellos no adoran ni tus dioses ni la imagen que tú levantaste. Ellos son rebeldes. Estos caldeos sabían que estos rebeldes eran parte del pueblo de Dios. Pero la única manera de deshacerse de ellos era acusarlos de traición al rey y al imperio. Ellos te han traicionado. Nabucodonosor entonces dice, se llenó de ira en el versículo 13 y los manda a llamar. Y vean que dice, inmediatamente llegan delante del rey. Ahora notemos que en lugar de matarlos inmediatamente, el rey les da una oportunidad más. Una oportunidad para probar su lealtad hacia él. Y ellos probarían su fidelidad postrándose y adorando su imagen. ¿Es verdad lo que me han dicho? ¿Están ustedes dispuestos, literalmente listos, versículo 15, para postrarse y adorar mi imagen cuando suene toda aquella música? Si no lo hacen, ¿qué Dios los va a librar a ustedes de mi mano? Podemos imaginarnos quizás la sonrisa que tenían aquí estos caldeos. Ahora sí, ya nos vamos a deshacer de ellos. Pero también podemos ver la impiedad de Nabucodonosor. ¿Cuál Dios los va a salvar de mí? Yo soy el hombre más poderoso sobre la tierra. ¿Quién los va a salvar a ustedes de mi mano? Los caldeos sabían cómo era Nabucodonosor. Ellos sabían lo cruel que él era. Él sabía que los iba a echar al horno de fuego y los iba a matar quemados.
Y su manera de pensar de estos caldeos quizás era esta. O ellos no se postran delante de la imagen, probablemente no lo vayan a hacer, y así Nabucodonosor los va a matar. O terminan postrándose y se hacen babilonios como nosotros. Pero alguna de esas dos cosas va a pasar. Y así mismo sucede en nuestros días. Los incrédulos, como en los mismos tiempos de Daniel, son instrumentos del enemigo para presionar a los creyentes, para forzarlos a asimilarse con el mundo, para mundanalizarlos. Los usa a los incrédulos Satanás para presionar a los creyentes públicamente. Si usted no hace eso, no va a poder ser amigo nuestro. No va a poder pertenecer a nuestro grupo. Si usted no acepta esta ideología de género, usted no va a poder trabajar aquí. Y no va a poder darle de comer a su familia. Si usted no habla o viste o se comporta de esa manera, jovencita, usted nunca se va a casar. Nunca le va a traer a los hombres. La misma acción del mundo en los tiempos de Daniel es la misma traición y engaño que enfrentamos los creyentes el día de hoy, de parte del mundo. Es lo mismo que ustedes, niños, jóvenes, nosotros, adultos, experimentamos a diario. A ustedes, niños, el mundo les va a llegar diciendo así: si usted no hace eso que usted sabe es pecado, usted no va a ser amigo nuestro. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo debemos comportarnos entonces? ¿Cuál debe ser nuestra acción entonces ante la presión del mundo? Bueno, este es el tercer punto del sermón. La acción de los 3 judíos. Versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La realidad era que Sadrach, Mesach y Abednego pudieron haber hecho varias cosas. Ellos pudieron haber pensado de la siguiente manera: bueno, la verdad, y solo estamos nosotros 3 judíos. Ningún otro judío nos va a ver. Entonces, postrémonos, adoremos y salvamos nuestra vida. También pudieron haber pensado: la verdad, los ídolos no son nada. Esa ideología de género es falsa. No importa. Postrémonos, adoremos, pero en nuestro corazón nos mantenemos de pie. Sin embargo, esto no fue lo que estos 3 judíos hicieron. Si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?, les dijo Nabucodonosor. Y en lugar de tratar de salvar sus vidas, la respuesta que ellos le dieron al rey fue: no tenemos nada que responderte. Es decir, nosotros no tenemos que ofrecerte ningún tipo de disculpa por nuestra acción. Ellos ciertamente estaban en Babilonia. Ellos ciertamente estaban bajo la autoridad de Nabucodonosor. Pero ellos le servían a su Dios. Y su Dios, el Dios del cielo, Adonai, les había dado una ley. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Ellos no tenían que disculparse ante un mero hombre de obedecer al Dios Todopoderoso. En otras palabras, la manera en la que ellos actuaron fue con fe. Nabucodonosor actuó en rebeldía, los caldeos con traición, y estos judíos actuaron con fe. Ahora, ellos no se disculparon por no haberse inclinado ante esa imagen que Nabucodonosor había levantado. Pero lo que sí hicieron fue una defensa de su fe. Volvamos a leer sus palabras en el versículo 17 y 18.
He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué sabían ellos? ¿De qué estaban completamente seguros? Ellos estaban seguros de quién era su Dios. He aquí, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Ellos sabían que su Dios era el Dios todopoderoso. Ellos sabían que Dios podía hacer todo lo que Él quiere y todo lo que se dispone a hacer. Si Él quería salvarnos del horno de fuego y que no cayeran ahí, Él era capaz de hacerlo. Y no había nadie que pudiera impedírselo, ni siquiera el gran Nabucodonosor. Pero lo que también sabían era que quien gobierna todo el universo era su Dios. Lo que ellos sabían era que en este mundo se hacía no la voluntad de los hombres, ni siquiera la de ellos mismos como parte del pueblo de Dios, sino que lo que ellos sabían era que en este mundo se hace la voluntad de Dios nada más. Por eso fue que le dijeron al rey, y si no, o sea, y si nuestro Dios al que nosotros servimos no quiere librarnos del horno de fuego ardiendo, entonces ten esto muy claro, oh rey, que ni aún así serviremos a tus dioses ni a la imagen que has levantado. Si Él quiere librarnos de ese horno de fuego, Él lo puede hacer. Él es el Todopoderoso. Pero si no quiere, porque estos judíos tenían algo muy claro, no se trata de incapacidad de parte de Dios, se trata de cuál es su voluntad. Pero si no quiere, si Él no quiere salvarnos de que muramos quemados, ni aún así serviremos a tus dioses. Ni aún así. Nosotros le servimos únicamente a nuestro Dios. Él es bueno. Él es sabio, Él es soberano y nosotros solo le servimos a Él. Esta, mis hermanos, es fe en acción. Esta es la ilustración de la verdadera fe. La acción que tomaron estos tres judíos nos ilustra a nosotros lo que significa, lo que dice Hebreos 11, la certeza de lo que se espera. Esta fe, esta manera de actuar de estos tres judíos nos ilustra a nosotros lo que significa saber o tener la convicción de lo que no se ve. Nos muestra lo que significa entender el poder de la palabra de Dios y por qué nosotros como su pueblo debemos obedecerla. Nos ilustra la necesidad de creer que Dios es el galardonador de aquellos que le buscan. Y debe ser la misma manera en la que nosotros vivamos el día de hoy en medio de este mundo malo. Cuando el mundo quiere engañarnos, cuando en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, vengan hombres a querer engañarnos, a presionarnos para que hagamos algo en contra de la palabra de Dios, nuestro deber es actuar con fe, obedeciendo al Señor, confiando en Él y en sus promesas. Cuando en el trabajo nos quieran presionar para aceptar posturas ideológicas que van en contra de la palabra de Dios, nuestro deber es comportarnos como se comportaron estos tres judíos, con fe, entendiendo que nuestra fidelidad es para nuestro Dios, no para este mundo, ni para nuestros gobernantes, es para nuestro Dios. El mundo quiere engañarnos, pero nuestro deber como cristianos es vivir para el Señor. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Cuál fue la acción divina? Este es el último punto del sermón, versículos 19 al 30. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó, se cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego.
Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Era de esperar que aquella respuesta de estos 3 judíos no le iba a gustar al rey Nabucodonosor. Ellos, como le dijeron los caldeos, no lo habían respetado. No solo le habían desobedecido, sino que su desobediencia se evidenciaba en su infidelidad hacia él y su orden, comprometiéndose con Jehová, aquel que le había prometido a Nabucodonosor que destruiría su imperio. Y tan enojado estaba el rey que mandó a que el horno fuera calentado sobremanera. Cuando se nos dice 7 veces, está hablando hiperbólicamente, exagerando. O sea, caliéntelo muchísimo, es lo que dijo Nabucodonosor. Además trajo hombres fuertes de entre sus soldados para que atasen a estos 3 judíos, para que los levantaran y los tiraran al horno de fuego. Y vean que tanta prisa tenía el rey por desquitarse de ellos, por matarlos, que aún hasta con sus ropas ni siquiera hubo tiempo para desnudarlos y tirarlos al fuego. Así con todo y ropas los tiró. Y tan caliente estaba el horno que en cuanto los guardas tiraron a los judíos, una llama de fuego los quemó y los mató. Pero leemos esto en el versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Era claro entonces que Dios no los había querido librar del horno de fuego, porque ahí cayeron, ahí los tiraron. La voluntad de Dios había sido manifestada. Sin embargo, leemos algo sumamente interesante. Los judíos habían caído dentro del horno, pero algo sucedió que espantó al rey. En lugar de ver 3 hombres dentro del horno, vio 4. En lugar de verlos atados, estaban sueltos. En lugar de estar tirados en el piso del horno, estaban paseándose por el medio del fuego. En lugar de estarse quemando, se paseaban por el fuego sin sufrir daño alguno. Y en lugar de ver 4 hombres como él, uno de ellos era semejante a hijo de los dioses. Mis hermanos, Dios estaba cumpliendo aquí su promesa. Por medio del profeta Isaías. En Isaías capítulo 43, Dios no solo le había prometido a Judá que los iba a enviar a Babilonia. Pero Él les dijo esto en Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Sí, yo te voy a hacer pasar por Babilonia, pero no vas a sufrir daño alguno, porque yo Jehová, tu Dios, soy tu Salvador. La acción de Dios aquel día fue manifestar su inmanencia.
Es decir, manifestar su cercanía personal e íntima, especialmente con su pueblo. Eso fue lo que Dios hizo aquel día. Dios le estaba mostrando a Sadrach, a Mesach y a Abednego que Él no estaba lejos de ellos, su pueblo. Él era su Dios y Él estaría siempre cerca de ellos. Y Dios hizo esto, mis hermanos, con esta teofanía. Porque lo que vemos aquí es una teofanía, más específicamente una cristofanía. Es decir, que a quien vio Nabucodonosor acompañando aquel día en medio del fuego estos tres judíos fue a la segunda persona de la Trinidad preencarnada, en medio de ellos. Fue el Hijo de Dios quien estaba ahí con ellos en medio del fuego. Porque Dios no los salvó del fuego, ellos fueron lanzados allí, sino que Dios los salvó en medio del fuego. Nabucodonosor los quiso matar, pero el Dios del cielo los salvó del fuego y de la mano del rey. Y para dejar claro esa salvación, cuando Nabucodonosor los llama para que salgan del horno y sean examinados por todos los poderosos de Babilonia, fue evidente que nada les había pasado. Ni sus cuerpos ni sus cabellos habían sufrido daño alguno, ni sus ropas olían a humo. Pero en lugar de arrepentirse, Nabucodonosor de nuevo lo único que hace es reconocer y bendecir no a su Dios, sino al Dios de esos tres judíos. Al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Fue él quien había enviado ayuda divina a su pueblo para salvar a los suyos. Pero también vemos cómo el testimonio de fe de estos tres jóvenes trajo la gloria al Señor. Nabucodonosor tiene que reconocer la fe de estos hombres en su Dios. Él tiene que reconocerla. Y la evidencia de esa fe de estos tres judíos para su Dios estaba en que ellos no cumplieron, dice Nabucodonosor, el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ellos prefirieron morir antes que servirle a otro Dios que no fuera su Dios. Ese fue el testimonio que estos tres judíos le dieron a Nabucodonosor y el testimonio que Nabucodonosor tuvo que reconocer. Nabucodonosor entonces decreta que cualquier blasfemia contra Jehová, el Dios de estos tres judíos, el Dios verdadero, fuera penalizada con la muerte. Además termina engrandeciendo aún más a Sadrach, Mesach y Abednego, y los caldeos que querían deshacerse de ellos ahora estarían aún más bajo su autoridad. Y esto mismo, mis hermanos, fue lo que hizo Dios por nosotros. La misma inmanencia de Dios que le fue manifestada a Sadrach, a Mesach y a Abednego, nos fue manifestada a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Él es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. Eso era lo que estaba apuntando Dios ahí en medio del fuego. Yo soy Emmanuel, Dios con ustedes, mi pueblo. Y esa misma verdad nos fue manifestada a nosotros en la persona del Hijo Jesucristo, del Señor Jesucristo. La salvación que Dios proveyó para aquellos judíos en el siglo VI antes de Cristo apuntaba a la gran salvación que Dios proveería para su pueblo en la persona de su Hijo. Porque cuando nosotros estábamos camino al fuego del infierno, Dios se acercó a nosotros en el Hijo. Él se encarnó, se hizo como uno de nosotros, no solo para proveernos la justicia que tanto carecíamos nosotros, viviendo una vida perfecta, sino también para proveernos el perdón de nuestros pecados, sufriendo Él el fuego del infierno en su carne, en la ira de Dios por nuestros pecados. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y la salvación que Dios le proveyó a estos tres judíos apuntaba a esa magnífica salvación que Dios nos trajo a nosotros, su pueblo, en Cristo Jesús.
Dios, mis hermanos, se acercó a nosotros personal e íntimamente en la persona del Señor Jesucristo. Este es el Evangelio según Daniel. Ahora, no solo debemos admitir que ahí se manifiesta la inmanencia de Dios con nosotros, no solo en Jesucristo. En cada prueba, en cada circunstancia difícil de nuestras vidas, en cada sufrimiento, Dios está ahí con nosotros. Como lo estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. Y esto debemos tenerlo muy claro. En la gran mayoría de las veces, mis hermanos, Dios no nos va a librar del fuego. Él nos va a salvar en medio del fuego, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestros dolores. Así es como Él nos muestra su amor y su cuidado. Es en medio de esas dificultades de la vida que Dios nos hace pasar, en donde Él nos muestra lo cercano que Él es con nosotros. Él no está lejos. Aunque las pruebas nos hagan desfallecer, aunque pensemos que nos estamos ahogando por las circunstancias que estamos pasando, que el Señor nos está haciendo pasar, aunque nos den temor, aunque nos traigan incertidumbre, mis hermanos, esta es la verdad. Dios está con nosotros. Esa fue la promesa que hizo el Señor Jesucristo en Mateo 28. Porque he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creemos o no esa verdad? ¿Por qué entonces vamos a desfallecer? Esta verdad, esta promesa debe enseñarnos a nosotros a vivir en paz, a vivir confiados en nuestro Dios. Él no nos va a abandonar nunca. Recuerden Apocalipsis, un día esta será la promesa: Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo por la eternidad. Sin importar lo difícil de la prueba que Él mismo traiga a nuestras vidas, Él siempre va a estar con nosotros. No solo va a ser su voluntad en nosotros, sino que nos va a acompañar siempre. Esta prueba es mi voluntad para tu vida, pero ahí estoy yo para llevarte de la mano. En su Espíritu Santo Dios está con nosotros mientras Él cumple su voluntad en nuestras vidas. En todas esas situaciones difíciles de nuestra salud, hermanos, ahí está Dios con nosotros. En esas situaciones difíciles en nuestro matrimonio, ahí está Dios con nosotros, mis hermanos. En el trabajo, ahí está Dios con nosotros. ¿Cómo entonces le vamos a dar paso a la incredulidad? ¿Cómo vamos a dar paso al miedo? Y no estoy diciendo que estas cosas no puedan llegar a ocurrir en nuestras vidas, el temor, la incredulidad. Pero mis hermanos, debemos confiar en esta verdad. Dios está con nosotros siempre. Esta verdad que nos ha sido enseñada hoy aquí en Daniel capítulo 3 debe ser el antídoto para vencer nuestra ansiedad, nuestros temores. ¿A quién entonces le vamos a ser fiel, mis hermanos? ¿Al mundo o a este Dios que se nos hizo cercano a nosotros en el Señor Jesucristo? Y que en Él nos trajo la salvación del fuego del infierno. ¿A quién le vamos a ser fiel? ¿En quién vamos a confiar? Y usted que nos acompaña aquí el día de hoy, ¿puede usted notar esto? Que los únicos que murieron quemados fueron los que obedecieron a Nabucodonosor. Esos fueron los únicos que murieron en este relato. Y así sucederá con todos aquellos que vivan para el mundo, que vivan para sus propios placeres, para sus propias codicias. Tal va a ser el destino de aquellos que se rebelen contra Dios. La esperanza
La única esperanza para nosotros pecadores está en ese Dios inmanente, en ese Dios que se hizo cercano a los pecadores en la persona del Señor Jesucristo. Fuera del Señor Jesucristo no hay esperanza para nadie. Si usted hoy ve en su corazón que usted está viviendo su vida para el mundo y que así ha vivido toda su vida en rebeldía contra su Creador, hoy el Señor en su palabra le está mostrando a usted que Cristo se hizo cercano a los hombres para que todos aquellos que creyeran en Él y se arrepintieran tuvieran vida eterna y fueran librados del fuego del infierno. Vaya a Él, confíe en el Señor Jesucristo y Él le va a dar la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido meditar. Oh Señor, cuán preciosa verdad. Tú te has hecho cercano a nosotros en tu Hijo Jesucristo. No solo para salvarnos del infierno por causa de nuestros pecados, sino para librarnos, Señor, mientras vivimos en medio de este mundo malo. Para salvarnos día con día en medio de cada prueba que tú traes a nuestras vidas. Tú estás ahí con nosotros, Señor. Oh Padre, que esta verdad penetre bien en nuestros corazones y la creamos y podamos entonces vivir vidas sin miedo, sin temores al mundo o a los hombres, temiéndote a ti, que eres el que puedes echar el alma y el cuerpo en el infierno. Oh Señor, te pedimos también por aquellos que están aquí, niños, adultos, que no han creído el Evangelio, que tú tengas misericordia de ellos. Y hoy, Señor, puedan ellos ver tu gracia y tu misericordia en la persona de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, salva, para tu gloria lo pedimos. Amén. Hermanos, entonces estamos despedidos. Recuerden que el culto será transmitido a las 4 y el próximo miércoles nos estaremos reuniendo aquí presencialmente. Que el Señor los bendiga.